El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que lo hacen posible. El agua es el componente más abundante en los medios orgánicos. Los seres vivos contienen por término medio un 70% de agua. El agua es el fundamento de la vida, un recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos, y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos, nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas, constituyen recursos valiosos que es preciso proteger. Asimismo, el agua contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y de los seres y organismos que en él habitan. Es por tanto un elemento indispensable para la subsistencia de la vida animal y vegetal del planeta. Es decir, que el agua es un bien de primera necesidad para los seres vivos y un elemento natural imprescindible en la configuración de los sistemas medioambientales. Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. Ahora sí, hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí desde la página de Soprovida. Para los que no me conocen, mi nombre es Alina. Ahí se están uniendo algunas personas. Hoy, 22 de marzo, el Día del Agua, nos volvemos a encontrar después de unos varios meses que no nos vemos por acá por las redes, por lo menos así haciendo un vivo. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que vamos a ver si lo podemos ir sumando. Vamos a ir viendo, vamos a mandarle la invitación. A ver. Tenemos un invitado muy especial que, bueno, va a ser una de las primeras veces que va a salir por acá en vivo, pero él es un promotor de Soprovida hace varios años también. Es nuestro casi biólogo porque está a punto de recibirse, así que vamos a estar esperándolo para tratar algunos temas muy importantes que conmemoramos hoy, ¿verdad? Como es el Día del Agua. Vamos a ver si Leandro está por ahí. Ahí me dice que no puede ingresar. A ver si alguien lo puede guiar a Lean, porque ahí le mandé la invitación, pero no se puede sumar. Nico, a ver, vamos a probar otra vez. Ahí envié. Ahí se van sumando. Hola Gastón. ¿Ahí estás, Lean? Eso, ahí está. Acá estoy. Buenas tardes, Lean. ¿Cómo va? Buenas tardes, Ali. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿Cómo están? No sé quiénes están presentes. hay unas personas que están saludando. Mini 2437. Está, bueno, Nair, está María Eugenia, Gastón. Ya después se van a ir sumando más personas. Y si no, después, como siempre decimos, se puede volver a ver en diferido, como le decimos por acá. Bueno, Lean, estábamos presentándonos hoy un día tan especial como es hoy, 22 de marzo, Día del Agua, Día Mundial del Agua. Teníamos en mente, bueno, hacer una charla así informal, en vivo, compartir con todos los que nos siguen, para seguir concientizando, ¿no? Sobre todo en este día tan especial. Ahora sí, te presentamos, yo más o menos les contaba a la gente. Leandro Ormeño es promotor de Soprovida hace bastante tiempo. Decimos, como decimos, es nuestro casi biólogo porque está a punto de recibirse. Y bueno, queríamos compartir ciertas cuestiones referidas al agua, como decimos siempre, para concientizar principalmente lo importante y lo vital que es este recurso, ¿no, Lean? Así es. Muchas gracias, Ali, por la presentación y, bueno, siempre a Soprovida por permitirnos poder entregar algunos mensajes como este, que en realidad
vamos a ver que es como más bien una reflexión con alguna parte informativa, pero bueno, esperemos que sea muy lindo, que se pueda aprovechar y bueno, cuando ustedes digan, ahí comenzamos. Que aprovechemos, total, cualquier cosa, si no después se puede volver a ver el video. Así que arranquemos cuando vos digas. Sí, perfecto. Bueno, bueno, vamos a hablar, como decíamos, del agua, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar del agua, ya siendo 22 de marzo, toca conversar un poquito sobre estas temáticas. Entonces, la idea principal es, en esta primera parte, hablar de un poco de esta misteriosa sustancia, ¿sí? Que es el agua. Sabemos que tiene, si uno ve el agua en cualquier estado que tenga así en su casa o afuera, si está lloviendo, en cualquier lago, río, vemos que es algo realmente fascinante, ¿sí? Si uno pudiéramos entender las propiedades que tiene, tanto físicas como químicas, veríamos que realmente es un elemento de la naturaleza muy sorprendente, ¿sí? Por ejemplo, algo que caracteriza al agua, así como decíamos, es que es un elemento que está presente en la naturaleza en 3 estados, ¿sí? No todos los elementos están presentes en 3 estados en este planeta, ¿sí? Se requiere cierto tratamiento o algún tipo extra de energía para poder tener algún material en los 3 estados al mismo tiempo, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, esa agua que decíamos en un lago, en un río, la lluvia, se caracteriza por tener algunas propiedades como, por ejemplo, tiene las características que nos enseñaban en la escuela, ¿sí? Que es una sustancia inodora, incolora, insípida, ¿sí? Tiene un pH neutro que va a ser fundamental, esta característica, para el desarrollo de la vida, que ya lo vamos a ver a continuación a medida que vayamos avanzando en el taller, ¿sí? También se caracteriza por tener una densidad muy particular que es de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Eso simplemente quiere decir que tiene una densidad de 1. Muchas de las propiedades físicas cuando uno estudia algunos libros, sí se basan en el ciclo del agua y en las características propias del agua. También una característica química muy importante es que es una molécula que se llama dipolar, ¿sí? Es químicamente neutra, pero posee un polo negativo y un polo positivo. Si uno ve la molécula de agua, tenemos que es H2O, o sea, un oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno, ¿bien? Entonces podemos ver ciertas propiedades que la hacen única, como es ese tipo de molécula bipolar, porque el oxígeno atrae cargas positivas, y el hidrógeno cargas negativas. Es una molécula muy pequeñita. Si uno analiza lo que es, por ejemplo, una biomolécula como una proteína, un lípido, son moléculas gigantescas en comparación con la molécula de agua, pero esta molécula tiene una característica que se va uniendo con otras moléculas y se vuelve en forma masiva, así como una nube o como todo el océano. Presenta propiedades de cohesión, que es adherencia entre las moléculas, que la hace realmente sorprendente. Por eso es como se dice que el agua es como pegajosa, ¿sí? Es como que el agua atrae al agua. Si uno ve en las zonas de sierras o de mares, por ejemplo, vemos que son las zonas que en general son más lluviosas, porque la misma agua que hay presente en los suelos y en la vegetación atrae a las nubes, ¿sí? Se forman las nubes ahí y quedan como cerquita de la superficie. Hay otros lugares, por ejemplo, lugares áridos, como acá en la provincia de San Juan, que no hay mucha vegetación debido a que hay escasas precipitaciones, ¿no? Entonces como que vemos que es un elemento que va a ir condicionando
los climas del planeta. Bien. También se dice que el agua en sí misma es el solvente universal, es decir, que por esas mismas propiedades polares que tiene, es muy fácil disolver cualquier sustancia en el agua. Uno agrega, al hacerse un café, agrega café, sí, está bien, el agua se va a teñir, pero el café va a quedar disuelto. El azúcar también, si uno agrega sal al agua y revuelve, si no está muy frío, también se va a ir disolviendo, ¿sí? Entonces es como que es amigable, por decirlo así, con todas las demás sustancias que están presentes en el planeta. Hay elementos como, por ejemplo, las grasas, los aceites, que, bueno, va a costar un poco poder juntarlos porque son de diferentes densidades y de diferentes tipos de químicos, ¿sí? Van a ser sustancias totalmente diferentes. También podemos decir que el agua, por sus propiedades físicas y químicas, es difícil de comprimir. Por ejemplo, en la física se utiliza lo que es el principio de Pascal, ¿sí? Que tiene que ver con un elevador hidráulico, ¿sí? Todo lo que es dirección hidráulica y demás obedece este principio típico del agua. Otra característica muy importante es que, en general, si un material está en estado sólido y uno lo vuelve líquido, es como que el líquido ocupa mayor espacio que el fluido, ¿sí? En el agua ocurre algo diferente, que es que uno al congelar el agua o al estar en estado sólido, es decir, hielo, se produce un fenómeno debido a las moléculas que esta sustancia se expande, entonces es como que adquiere menor densidad. Si no, sería imposible que haya hielos congelados en el océano porque se irían al fondo, ¿sí? Si uno mete un hielo en un vaso de agua, vamos a ver que está flotando porque tiene una densidad mucho menor que el agua en estado líquido. Y esto es una propiedad muy importante a la hora de ver el funcionamiento que tiene el agua en el planeta Tierra, ¿sí? No sé si hay preguntas hasta ahora o algo que se quiera aportar. Por ahora preguntas no hay, pero algo que me hacía reflexionar, Lean, mientras hablabas, esto de que el agua, más allá de todas las características que tiene, ¿cómo va definiendo esto que nos contabas al principio, el tema de los climas? Y, o sea, de acuerdo a la cantidad de agua o de lluvias que haya en ciertos lugares, va a determinar hasta la vegetación. O sea, y todo lo que esto conlleva, ¿no? El ecosistema que se arma Exactamente. de acuerdo. Va a ser como una modeladora de climas, por decirlo así. Un factor muy importante en los climas a nivel del planeta, ¿sí? Algo también muy importante, referido a eso que decís, Ali, es que el agua tiene una propiedad que tiene gran inercia térmica, ¿sí? Se llama así porque es como un cuerpo que adquiere calor y lo va devolviendo al ambiente en forma paulatina. El océano actúa de esa manera, es como que absorbe mucha radiación solar y lo va largando ese calor de a poquito, ¿sí? Y también esto va a permitir como regular o hacer que el clima del planeta sea como más amigable, por decirlo así. Bien, hablando del planeta, ahora vamos a decir algunos datos que están muy interesantes, que realmente son para sorprenderse, ¿sí? Pero bueno, sabemos que nuestro planeta Tierra está conformado en un 70% aproximadamente de agua. Eso nos hace pensar por ahí que el agua en realidad es una sustancia bastante común en el planeta. Si estamos hablando de un 70%, es una sustancia realmente abundante, por decirlo así. Pero, sin embargo, de ese 70%, no todo el agua está disponible para el consumo humano. Si uno ve un mapa del planeta Tierra, si ve, por ejemplo, de una cara, va a ver el continente americano, y alrededor va a estar el océano Atlántico y el océano Pacífico. Sí. Si ve otra cara del planeta, vamos a ver que
está, por ejemplo, Europa, África, y va a estar rodeado también por el Atlántico, el Océano Índico, ¿sí? Y así con todas las partes del planeta vamos a ver que va a haber una porción de agua. Si uno ve un mapamundi, digamos, ya sea en internet o el mapamundi que venía así esférico, hay una cara entera del planeta que es solamente agua, que es todo el océano Pacífico, que es un océano gigantesco, es el más grande que hay. Entonces, si vemos así, en realidad tendríamos que llamarnos el planeta agua, por la cantidad de agua que tenemos, ¿sí? Pero, como decíamos, No sé. este porcentaje va a ser bastante variado, ¿sí? Porque toda esa cantidad de agua, que es indispensable para la vida, no siempre va a ser, digamos, no va a poder ser consumida por el ser humano, porque la mayor cantidad se encuentra, como ya dijimos, en los océanos, ¿bien? Alrededor del 97% de la cantidad de agua que hay en el planeta se encuentra en los océanos, o sea que es casi toda el agua se encuentra ahí, ¿sí? Es un gran porcentaje, está en los océanos y es agua salada, ¿sí? Que quizás se podría tratar de alguna manera, pero no es apta para el consumo humano y mucho menos tampoco para el desarrollo de muchos tipos de plantas, ¿sí? Las plantas en general, o sea, excepto algunas, están adaptadas al agua dulce. Plantas muy excepcionales, como por ejemplo pueden ser los manglares, que forman bosques en agua salada, que son, bueno, organismos realmente sorprendentes, y es algo impresionante. Ese otro ¿Podemos decir? ¿Ah? Sí. Después, ¿Cómo? digo, No te entiendo. decíamos, el 70% que hay en el planeta es de agua, ¿verdad? De ese 70%, 90% está en los océanos. ¿Y ese otro 10%? No, el 97% está en los océanos. Wow. Entonces, prácticamente hay un 3% de agua dulce, ¿sí? Pero que sea dulce no significa que se pueda consumir, ¿sí? De ese porcentaje, que es relativamente poco, es el 3%, ¿sí? Tenemos aproximadamente el 2% que está en forma de hielo en los glaciares, tanto de casquetes como cordilleranos, ¿sí? Entonces, es como que no está, sería como una reserva hídrica, porque, bueno, se mantiene ahí hace miles de años que están ahí el agua en glaciares, pero de alguna manera no se puede usar para el consumo humano, porque está en ese estado, ¿sí? Por ejemplo, lo que es los ríos ocupa un porcentaje mínimo. La gran cantidad de agua que tenemos nosotros por ahí en Argentina es debido a los ríos, ¿sí? Pero es un porcentaje que es inferior al 1%, ¿sí? Es como que sería la décima parte o la centésima parte, creo que es el 0,0001% lo que está en los ríos, ¿sí? O sea, es muy ínfimo, ¿sí? Es muy pequeño esa cantidad. Si bien es mucha cantidad, es poca en comparación con la cantidad de agua disponible en el mar. Lean, una cosa. Sí. Porque parte del Día Mundial del Agua, el lema de este año, lo que está apuntando sobre todo la ONU, es sobre valorizar también un poco y concientizar sobre las aguas invisibles, dicen, que son las aguas subterráneas. Eso en porcentaje entraría. Está buena la pregunta. Después del agua de glaciares, que sería como el 2% aproximadamente, el agua subterránea correspondería más o menos al 0,7-0,8%, ¿sí? Que es mucha más cantidad que la de los ríos, ¿sí? Es muchísima, es como 10 veces más cantidad del agua disponible en los ríos. Claro. En Argentina hay cuencas subterráneas muy importantes, ¿sí? Como por ejemplo el acuífero Guaraní, que se encuentra en todo el este del país, es realmente una reserva gigantesca, y esa agua subterránea por ahí en ocasiones sale hacia afuera, hacia la superficie, y genera lo que son humedales. Bien,
por ejemplo, lo que es el sistema hídrico del Río de la Plata es impresionante. Se unen ríos, eso sería agua superficial, no subterránea, claro, pero es un conjunto de ríos que va desde Brasil, Paraguay, Bolivia y confluyen ahí en el Río de la Plata. O sea que hay bastante cantidad de agua en comparación con otros lugares del planeta. Por ejemplo, nos enseñaban en la Facu que acá en San Juan, que es una provincia desértica por sus características de precipitaciones, justamente, y factores del clima como el suelo. Si bien es desértica, es como que hay escasa vegetación y demás, hay una reserva de agua muy grande, la segunda más grande de Argentina, pero en forma subterránea. O sea que es muy difícil acceder a ella, a no ser que se hagan pozos de gran profundidad. Pero es como que sí, es agua disponible siempre y cuando se tenga esa fuente económica para poder llegar a esa profundidad, ¿sí? Por ahí son 40 metros, por ahí son 200 metros, ¿sí? Y es un costo que realmente no es barato poder hacer una perforación, ¿sí? Claro. Pero con respecto a los porcentajes que estábamos hablando, corresponde, o sea, sería primero agua de mar, lo que es agua dulce vendrían a ser los glaciares, lo segundo, el agua subterránea. O sea que sí hay bastante en comparación con los ríos, por ejemplo. Los lagos, por ejemplo, también constituyen un porcentaje menor, sí, menor al 1%, y agua dulce también que se utiliza, igual que los diques, por ejemplo. Por el ciclo del agua que nos enseñaban en la escuela, un porcentaje muy mínimo de agua atmosférica, o sea, las nubes. Bien, y va a ir variando, pero está como, bueno, también sería como el 0,000001%, ¿sí? Es muy pequeño la cantidad de agua atmosférica. Como decíamos anteriormente, la vida sí está íntimamente relacionada con el agua. Es desde el comienzo de la vida en este planeta, ¿sí? Que es hace 3.500 millones de años más o menos, que la vida se empieza a formar en el agua, ¿sí? En las aguas costeras y superficiales de los océanos. Son como las primeras bacterias o organismos que eran así muy primitivos, pero allá, y surgen del agua. Y bueno, si uno estudia los diferentes, por ejemplo, animales o plantas, podemos decir que nosotros los seres humanos no necesitamos estar en el agua para vivir, pero necesitamos sí o sí el agua para vivir. O sea, no necesitamos estar en un medio acuático, pero sí tomar agua constantemente. Una persona que no toma agua en varios días se deshidrata y es como que constantemente tenemos que tener ese recurso dentro de nosotros. Algo sorprendente también es que así como el planeta tiene un 70% de agua, el cuerpo humano también tiene alrededor de un 70% de agua, al igual que la mayoría de los seres vivos. Hay, por ejemplo, plantas suculentas que tienen más cantidad de agua, así un 90%. Si uno ve frutas como una frutilla, un melón, que bueno, sale de la misma tierra, es agua pura, ¿sí? Entonces, es como que, si bien también es tan abundante dentro de nosotros como afuera en el planeta. Digamos que nuestro cuerpo sin agua sería como una pasa, ¿sí? Se deshidrataría. Todas las plantas que vemos alrededor o que hay, ¿sí? Tienen un gran porcentaje y forman parte del ciclo del agua, así que ahora vamos a hablar un poquito. En los ecosistemas, como decíamos, esa distribución del agua va a ser fundamental y eso es lo que va a dar características a los biomas, a los climas. Se dice que más de un cuarto del planeta corresponde a zonas áridas, por ejemplo, ¿sí? O sea que hay gran porcentaje de zonas áridas. Zonas áridas serían zonas donde hay
muy poca precipitación, por decirlo de alguna manera, es decir, que va a haber poca lluvia. Entonces, es como que, si bien hay mucha agua, vemos que a nivel planeta está como, por decirlo así, mal distribuida, ¿sí? Porque hay zonas donde realmente las personas no tienen acceso a un agua potable y, bueno, mucho menos, no sé, actividades relacionadas, ¿sí? Entonces es indispensable por ahí conocer un poquito sobre cómo es la dinámica o de qué manera se utiliza en las diferentes actividades humanas con respecto a la demanda de agua, ¿sí? Por ejemplo, una de las mayores actividades que utiliza agua a nivel mundial es el tema de la agricultura, ¿sí? La agricultura, para generar cualquier tipo de cultivo, se necesita un suelo fértil, y, o sea, lo más fértil que pueda ser, y en el caso de suelos donde no son fértiles va a requerir mayor cantidad de agua y bueno, de insumos externos, ¿sí? Para poder alimentar esos ecosistemas que son en este caso ecosistemas agrícolas, ¿sí? Por ahí el uso de pesticidas, insecticidas y demás, que son químicos que bueno, son bastante nocivos. O sea, el insecticida mata insectos y el herbicida mata hierbas. Eso genera en el suelo como una capa que se vuelve estéril, ¿sí? Entonces es necesario por ahí tener un buen riego. Es por eso que es muy importante poder difundir lo que es la vegetación nativa de los lugares, porque eso permite que esos ecosistemas se mantengan en equilibrio, ¿sí? Unas semanas atrás fuimos a Córdoba por un tema de la facultad y veíamos que había mucha cantidad de bosques, impresionantes, ¿sí? O sea, comparado con acá, con esta zona. Y hablábamos con el profesor y bueno, veíamos que había un montón de árboles de siempre verdes, por ejemplo, no sé si lo conocen, ¿sí? Es un árbol hermoso, que tiene un crecimiento bastante rápido, tiene como unos frutitos que no son comestibles, pero son así moraditos, y tiene hojas todo el año. Entonces, bueno, nos explicaban que ese árbol, por ejemplo, no es nativo de Argentina, es de allá, creo que de la India o de algún lugar de Asia, y que está causando problemas muy graves a nivel ecosistémico porque ese árbol empieza a absorber mucha agua del suelo, entonces empieza de a poco a deshidratar los suelos. Esa deshidratación produce obviamente un desequilibrio a nivel del ecosistema, porque como veíamos el ciclo del agua, ¿sí? El agua, en el caso de estar en el suelo, pasa a estar a la planta, porque la planta absorbe agua como si fuese una especie de bomba, y posteriormente a través de las hojas se produce lo que es la evapotranspiración, que se llama, que es decir, que vuelven por transpiración, así como nosotros transpiramos, que es agua, básicamente en forma de transpiración, las plantas eliminan agua a través de las hojas, ¿sí? Y eso forma nubes y demás. Entonces, es como que es un problema porque en ese caso, al ser una especie exótica, no es que tengamos que agarrarnos, que esté todo mal con la especie exótica, pero siempre tratar de promover la plantación de plantas, de que haya bosques nativos y demás, ¿sí? Porque están adaptados a esa zona y consumen el agua que está disponible en esa zona, ¿sí? En el caso del siempre verde en Córdoba se ha reproducido muchísimo y está lleno de siempre verde por todos lados, y eso va a causar, bueno, desequilibrio en el ecosistema muy graves, que incluso pueden llegar a haber extinciones de especies, ¿sí? De vegetación y posteriormente animal, ¿sí? Entonces, bueno, vemos como el riego, ¿sí? En los cultivos es una forma que, si no se tiene controlada, si no se hace una optimización del sistema de riego, estamos derrochando mucha agua que es muy valiosa, ¿sí? Todo lo que es el monocultivo realmente es bastante dañino a nivel ecosistémico, ¿sí? Si uno analiza un ecosistema, toda la naturaleza tiende a una diversidad, ¿sí? O sea, a ver la mayor cantidad de especies, que no haya solamente una. Un monocultivo es como que uno, para que sea monocultivo, tiene que empezar de a poquito
a ponerle insumos externos, ¿sí? Y agua va a ser necesaria, depende de la zona, ¿no? Como digo, acá en San Juan, por ejemplo, hay hectáreas y hectáreas de parrales que requieren bastante riego, y eso a nivel de la cuenca y va a consumir mucha agua disponible que podría ser para el consumo humano, por ejemplo, ¿sí? La industria, cualquier tipo de industria sí consume bastante agua también, sería como el segundo lugar. Es como que va a consumir bastante agua, la fabricación de cualquier elemento, cualquier herramienta, todo lo que tenga que ver con la minería, también va a consumir litros y litros de agua por hora, por segundo. Y si bien no es tanto como la agricultura, si se va sumando todo, es impresionante la cantidad de agua potable que se está derrochando, ¿sí? La industria, aparte de lo que tiene, es que, bueno, es todos los días, ¿sí? Es constante. El agua también se puede utilizar en forma como más saludable, por decirlo así, para producción de energía, como es las represas, los diques, ¿sí? Es una forma que el ser humano utiliza el agua, ¿sí? También se puede utilizar como medio de transporte, o sea, en el caso de lugares donde, por ejemplo, Tigres, en Buenos Aires, que la gente se transporta en el agua, ¿sí? Vemos distintos usos que se le da a este recurso, ¿sí? Está bueno, perdón, está bueno porque uno, No, cuando hablamos del agua, uno cree que solamente es lo que uno consume, o lo que se baña, o lo que toma, o lo que utiliza en su casa, en el diario vivir, digamos. Sin embargo, todo esto que vos decís, las industrias, todo lo que son, bueno, las plantaciones, los monocultivos que hablamos, la minería, hay todas las cosas que uno tiene, digamos, en su vida diaria, uno no sabe cómo llegan, digamos, no sabe el ultrafondo y todos los procesos que tuvo hasta llegar a que nosotros lo tengamos, que quizá ahora uno ve, no sé, cualquier herramienta que uno utilice o lo que tenga, hasta imagino la ropa, cuestiones así, se utilizan enormes cantidades de agua que uno no lo ve, que uno no es consciente de eso, porque obviamente es un proceso anterior al que uno lo llega a utilizar. También me parece fascinante esto que hablabas de, bueno, del proceso que hace, en este caso vos decías el siempre verde, pero el árbol, todas las plantas, que es realmente mágico, ¿no? Y que es un poco también el lema que poníamos en los distintos flyers que hacíamos de Acetrovida, que, que, que es realmente que dice que si en el planeta hay magia está precisamente en el agua, porque todo lo que nos produce, más allá de que todos hemos contado los porcentajes, que es súper sorprendente, decir, bueno, de tan poquita agua, o sea, los porcentajes son mínimos y se hace absolutamente un montón de cosas, es un montón y es cuestión de valorarlo, me parece. Es realmente mágico lo que uno puede hacer con el agua y todo lo que logra, ¿no? También los ecosistemas y lo que hablábamos al principio. Está bueno como para reflexionarlo. está buenísimo, sí. Respecto a lo que decías, dice, por ejemplo, Leonardo da Vinci decía que el agua es el vehículo de la vida, ¿sí? De la naturaleza, perdón. Es como, si uno analiza, donde hay agua va a haber vida. Mientras más cantidad de agua disponible, más diversidad va a haber en ese punto, ¿sí? También es algo sorprendente cómo el agua, siendo ese vehículo, sí, está dentro de nosotros, y las mismas moléculas que ahora forman parte de nuestra sangre, que está compuesta en el mayor porcentaje de agua o de cualquier elemento dentro de nuestro cuerpo, esa misma molécula es totalmente constante. O sea, me refiero a que no es que se desarma cuando sale de nosotros ni cuando entra a nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos moléculas de agua que han estado durante miles de millones de años en nuestro planeta, y ahora la tenemos en nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros expulsamos agua a través de, por ejemplo, de la orina, de la transpiración, esa agua vuelve al ciclo, ¿sí? Algo muy importante es que el agua en el planeta es siempre la misma, ¿sí? Es decir que, si bien varían los porcentajes de sólidos y líquidos, por ejemplo, de gas,
o agua salada o agua dulce, el agua siempre está en la misma cantidad, ¿sí? En este momento, lo que es la industria, ¿sí? Después de lo que fue la revolución industrial, la revolución verde, se utiliza realmente mucha cantidad de agua que bueno, es preciosa para nosotros por las funciones que sabemos que son vitales, ¿sí? Como decíamos, hay gente, incluso acá en Argentina, porque bueno, sabemos por ahí, uno ve un documental y ve que, por ejemplo, en África, de alguna manera, bueno, hay escasez, sí, hay mucho desierto en África, es verdad, o ve allá Arabia, Israel, pero acá mismo en Argentina hay pueblos, hay diferentes comunidades que tienen poco o nulo acceso al agua potable, ¿sí? Algunos tienen que hacer pozos y algunos, imagínense que es como si fuese un tesoro, porque decimos que el agua es vida. Hay algunas personas en algunas comunidades que tienen que tener sistemas de almacenamiento de agua para poder sobrevivir. Entonces cuando llueve, han fabricado, por ejemplo, techos que eso lleva como a un sistema de cañerías y lo acumulan en piletas, molinos que sirven para extraer agua bombeando desde las napas cuando están a una profundidad que sea accesible. Cualquier tipo de vegetación que tienen ahí va a ser vegetación nativa, y si tienen animales, que generalmente pasa, van a ser animales que vayan comiéndose lo que hay ahí. Y es impresionante cómo esas personas que están tan aisladas y con tan bajos recursos, tanto económicos como materiales o de cualquier tipo, saben aprovechar este hermoso recurso. Nosotros por ahí, estando en las ciudades, no lo valoramos, ¿sí? Pero realmente es fundamental, ¿sí? Por ahí pasa que al haber agua disponible, ¿sí? Uno abre el surtidor, la canilla, no sé cómo se dice en otros lugares, y el grifo, y sale agua, ¿sí? Y vemos como que es una fuente inagotable, que en realidad sí lo es, porque como decíamos, lleva millones de años acá en este planeta, pero el agua dulce es un recurso muy escaso, ¿sí? Por eso lean, y vos avísame si te estoy interrumpiendo, creo que es importante hacer mucho énfasis en, bueno, y preguntarles, ¿no? ¿Qué les parece? Si es realmente necesario cuidar el agua, porque como vos decís, hay muchas situaciones que uno por ahí no vive o no dimensiona y no valoriza lo que es el consumo del agua, pero ojalá, bueno, con esta pequeña charla informativa que estamos haciendo, ojalá se pueda generar conciencia, ¿verdad? Entonces ahí a los que están conectados les preguntamos, ¿no? Y obviamente también queremos la respuesta, pero ¿se hace verdaderamente necesario cuidar el agua? ¿Qué le parece a cada uno? Si puedo responder a la pregunta, sería como de esta forma, ¿sí? Es necesario cuidar, o sea, el agua no se va a acabar, ¿sí? Eso se tiene que entender, como decíamos, está hace muchísimo tiempo que uno no llega a dimensionar. El problema somos nosotros, ¿sí? O sea, nosotros sí nos vamos a extinguir si no cuidamos el agua. Entonces, al agua no hace falta cuidarla, digamos, en ese sentido, porque se va a acabar o qué sé yo, sino que la vida se va a acabar. El agua no se va a acabar, ¿sí? Eso es algo por ahí para tener en cuenta, porque cualquier acción que uno haga, ya sea mínima, ¿sí? Para, por lo menos, no contaminando el agua, ¿sí? O no derrochando el agua líquida disponible, va sumando, ¿sí? Está bien, es como una acción muy pequeña, pero si uno supiera la cantidad de litros que se gastan por dejar un surtidor goteando, o bueno, cuando uno por ahí las cañerías y demás que están conectadas acá en las ciudades, en general van a las cloacas, y eso termina en los ríos, ¿sí? Claro. Eso, si se vuelve muy grande, por ejemplo, o sea, en las ciudades más pequeñas no es tanto, pero lo que es el riachuelo, allá en Buenos Aires, se vuelve un problema de contaminación gigante, ¿sí? Porque el agua, así como adquiere esa pureza y esa naturaleza de vida,
también es como que a la vez se contamina muy fácilmente. El agua que sale de todos los sistemas locales, ¿sí? Y aguas negras, aguas grises que conocemos, eso va de a poco contaminando los suelos, los lechos de los ríos, la vegetación. Entonces también es necesario, a medida que uno pueda, tener eficientes sistemas de filtrado de agua, ¿sí? Yo creo que eso es lo que se viene ahora, porque sabemos la importancia, o sea, a nivel mundial se conoce también la importancia que tiene el agua, y bueno, o sea, hay muchos sistemas por ejemplo, de riego de cultivos que son riego por goteo, ¿sí? Que no se inunda, no se hace riego a manto, que se inundaba y se dejaba el agua ahí, sino que ahora hay sistemas de riego por goteo donde cae en la semilla que uno quiere plantar justamente. Con respecto a las cañerías y el sistema bueno, de efluentes que salen de las casas, también se está indagando, o sea, hay muchos tipos de filtrados biológicos que se le hace al agua y se les puede, o sea, se les planta vegetación, por ejemplo, esa vegetación absorbe el agua que necesita y va como filtrando naturalmente, y eso se puede usar para el riego de otro tipo de vegetación, ¿sí? Entonces, como así el agua trae la vida, por ahí trae muerte también, ¿sí? Si se la contamina. En los océanos es impresionante la cantidad de contaminantes que llegan, ¿sí? Mucha basura, mucha aceites, muchos combustibles. Eso realmente hace que el agua se vuelva tóxica completamente, ¿sí? Y eso va a ir terminando con los... Hay que cuidarla en ese sentido de que ella se cuida sola, no hay que contaminarla, eso sí. El agua va a seguir, pero nosotros no, ¿sí? No sé si hay algo más que preguntar. No, por ahí no sé si las personas conectadas tienen alguna pregunta, si no está bueno. Bueno, a ver, nos dicen por acá. Súper interesante, importante, muchas gracias. Cada gota cuenta, nos dicen, todo acto, por más pequeño que parezca, suma, ¿verdad? Es parte también un poquito de los tips que subíamos en uno de los reels de hoy, bueno, decir uno, bueno, pero si yo, no sé, desde lavar los platos con menos agua, no sé, demorar menos en darme una ducha, en bañarme, uno dice, bueno, pero es una acción mínima, ínfima que hace uno, pero que verdaderamente uno, bueno, yo creo que a través de la charla y como decíamos, reflexionando, va valorizando un poco eso, porque, como decimos, por mínima que parezca, uno ya está aportando algo, que es muchísimo a que si no hacemos nada, me parece, ¿no? Claro, totalmente. Es como que uno puede hacer aportes, ¿sí? Constantes y pequeñitos, pero todo vale, como decíamos, ¿sí? Es preferible que haya esas pequeñas acciones hagan algo gigante, ¿sí? Obviamente va a depender mucho del Estado, o sea, del Estado legal, me refiero al organismo del Estado, también la forma de administración de los recursos hídricos, ¿sí? De las actividades que se permitan, ¿sí? Hay actividades que contaminan un montón, pero por cuestiones económicas se siguen haciendo, ¿sí? Eso va a depender totalmente de cómo se gestione, pero la gente es la que decide también. Si uno, si se entera por ahí de que va a llegar una empresa así multinacional que de alguna manera se sabe que contamina, si uno puede de alguna forma difundir eso, entonces la misma gente va a empezar a moverse, ¿sí? Entonces toda acción cuenta, ¿sí? Campaña que hizo su Provida junto con otra organización, y habían hecho un cartel que decía gota a gota el mundo se agota. Estaba bueno. Entonces, si gota a gota el mundo se agota, si nosotros cuidamos cada gota, bueno, vamos manteniendo el mundo de una mejor manera. Así que bueno, no sé, más o menos estamos ya finalizando la charla, el taller. No sé si hay más preguntas.
No sé si por ahí volvemos a repetir, si quieren hacer algún aporte, alguna pregunta. A ver, ahí nos dice Norma Tevez. Yo hace un tiempo aprendí a cuidar el agua. Uso menos agua, me baño con menos agua. El agua de las ropas lo uso, no lo tiro. Vertedero cero, no a las explotaciones marítimas. Eso está buenísimo. Lo que dice Naimir también y lo que dice Norma, me parece que está buenísimo. Es una cuestión también de generar hábitos más conscientes, ¿verdad? Y hacerse parte del cambio, ¿no? Nosotros desde Asoprovida siempre generamos o tratamos de concientizar y llevar a la reflexión las acciones que cada uno hace, ¿verdad? Pero me parece que si uno adoptara estas formas de reducir el consumo de agua, ¿sí? Para no decir cuidarla, porque como decías vos, no se cuida sola, pero por lo menos de no malgastarla, son generar hábitos conscientes, podemos decirle saludables o ecológicos, como el nombre que uno quiera ponerle, porque en definitiva uno también con el ejemplo, siempre decimos, va enseñando. O sea, es muy distinto que yo lo haga y que lo pueda seguir practicando y enseñando con el ejemplo. Verdaderamente eso, si fuese una conciencia a nivel sociedad, lógicamente no estaríamos en la situación en la que estamos ahora con respecto al agua, ¿verdad? Entonces, bueno, desde Asoprovida, como decimos siempre, la idea es concientizar, generar estos espacios, estas charlas de debate en donde todos puedan por ahí aportar ideas. La verdad que, Lean, te agradecemos un montón el tiempo, la disponibilidad por la charla. A nosotros es algo que nos encanta, que lo hacemos con mucho gusto, porque bueno, de alguna manera tratamos como decimos, de concientizar y de generar algo en cada persona para que realmente generar un cambio, ¿no? Así que verdaderamente, de parte de todo el equipo de Asoprovida, te queremos agradecer y bueno, invitamos a todas las personas que vean el vivo o que lo vean después a, bueno, involucrarse, ¿no? En la causa. Muchas gracias, Alina, y no, o sea, es como, en realidad, como vos decís, es un gusto poder exponer estos temas, que realmente no es que uno sepa, sino que, no sé, por lo menos en mi caso, por eso siente la necesidad de difundir, si bien muchos de los que están acá quizás saben todos estos mensajes, está bueno por lo menos, ya que siendo hoy el Día del Agua, bueno, es como que un pequeño aporte, ¿sí? Que uno hace, sí, y lo hace con el mayor placer, con el mayor gusto, y que ojalá siempre llegue y se multiplique. Y bueno, cuidar este valioso recurso que nos permite la vida, ¿sí? Me acordaba de no sé si han leído por ahí la carta del jefe de Seattle, allá que era un indio, y él envía una carta bueno, el presidente de Estados Unidos, porque le querían comprar las tierras. Y él decía que él le iba a tener que vender las tierras por una obligación, porque si no queda otra opción, pero que él sabía que en esa tierra estaba lleno de sus hermanos, los animales, las plantas, y decía él, los ríos son nuestros hermanos, ¿sí? O sea, son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos. Es impresionante cómo se ha empezado por ahí también de a poquito ir olvidando de esa naturaleza, las culturas de la antigüedad, está bien, en forma por ahí de deidades o lo que fuera, pero tenían un respeto gigantesco hacia los recursos naturales, ¿sí? Ahora como que bueno, es como están tan a mano, están tan fáciles de manipular y demás, se pierde por ahí la importancia, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos a disposición por cualquier cosita. Muchas gracias. Muchas gracias, Lea, muchas gracias a todos los que están ahí participando del vivo. También durante la semana vamos a estar subiendo algunas actividades o campañas que se van a realizar en algunas provincias del país en relación al Día Mundial del Agua. Como decimos, bueno, hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, pero ojalá que todos los días sí nos acordemos un poquito de cuidar y revalorizar la importancia que tiene, bueno, el agua en todas sus formas. Así que como decía Lean, el agua es vida, y si uno quiere vida, pues tenemos que cuidar el agua. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nuevamente gracias, Leandro, por la charla informativa, la verdad que estuvo muy linda.
esperamos que la puedan disfrutar también. Y bueno, ya en cualquier momento nos estamos viendo por las redes. Muchas gracias, Lean. Gracias a todos. Nos vemos, muchas gracias. Adiós.